Amén. Mis amados, los seres humanos estamos programados para pensar que las cosas deberían ser justas. Desde el niño que está en la escuela, cuando se indigna porque el maestro castigó al niño equivocado, hasta la multitud de fútbol furiosa por un error del árbitro a dar una tarjeta roja equivocada. Pensamos que debería todo ser con justicia. Y sabemos con intensidad apasionada que la injusticia es repugnante. Qué injusto, decimos. Sin embargo, sabemos que las cosas en este mundo no siempre son justas, pero sentimos profundamente que deberían ser justas. Este instinto es el testimonio de la justicia de Dios y fundamentalmente la fuerte convicción tradicional de que Dios es justo. Él ha dejado su huella en nuestros corazones y en nuestro espíritu, de manera que buscamos la justicia y nos indignamos con la injusticia. No obstante, ¿qué sucede cuando junto con esta creencia, tenemos la soberanía divina y la justicia de Dios? Cuando tenemos la soberanía divina y la justicia de Dios, y esto es todo lo que podemos decir de Dios. Un Dios soberano y al mismo tiempo un Dios justo. Bueno, y este es el punto de vista de los amigos de Job. Dios es soberano y Dios es justo. Perfectamente justo. ¿Qué podemos entonces extraer y cómo podemos asimilar el caso de Job bajo esta perspectiva, donde Dios es así? En la tarde de hoy estaremos estudiando puntualmente el discurso de Bildad, el segundo amigo de Job. Ya estudiamos acerca de Elifaz, pero ¿qué es lo que dice Bildad cuando habla hacia Job? Ciertamente hay una discrepancia entre Job y sus amigos, y ahora esta discrepancia se amplía de una manera todavía mayor, ya que Bildad no va a empezar a hablar de la misma manera o la misma simpatía o la misma manera amorosa hacia Job como lo empezó Elifaz, sino que más bien ahora Bildad acusa a Job de ser un hablador vehemente, pero que en realidad él lo que está es vacío. Y es entonces como vamos a empezar nuestro primer encabezado acerca del capítulo 8 del libro de Job, con el razonamiento que nos trae Bildad primeramente, y leemos los versículos del 1 al 2. Y dice así: respondió Bildad sujita y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. Bildad ciertamente empieza su comentario, su conversación, con una exhortación bastante agresiva. Él no está hablándole con mucha sutileza, no le está diciendo, mira, Job, considera. No. Elifaz ahora empieza de una manera muy grotesca, muy grosera, muy dura. Es como si dijera: Job, ya estoy cansado de escucharte hablar. Bildad ya está cansado del capítulo 6 y del capítulo 7 de Job, donde él se está quejando. Dice: ya es demasiado, ya no te soporto. Lo que tú estás hablando, Job, es pura tontería. Es mucho aire caliente lo que estás diciendo. En el capítulo 6, el versículo 26 del libro de Job, de hecho, Job acusa a sus amigos. Cuando él habla acerca de ellos y le dice: miren, ustedes están hablándome como que si mis palabras fueran puro aire caliente. Y Bildad le dice: sí, ahora le dice en el versículo 8, sí, eso es lo que pensamos de lo que tú dices. Eso es puro aire caliente, lo que tú estás hablando. Es lo que pensamos.
Ahora, la razón por la que Bildad asegura que Job está hablando aire caliente es porque comienza desde un punto de partida completamente falso o diferente. Ahora, antes de seguir exponiendo el versículo, hay algo que quisiera decir con respecto al versículo 2. Y es puntualmente esto, mis amados. A veces los impíos y los incrédulos o incrédulos en ocasiones hablan aire caliente contra Dios. Hablan palabras blasfemas, endurecidas, tan abiertamente. Son puras blasfemias y burlas acerca de Dios, acerca de su voluntad, acerca de sus propósitos, acerca de la manera en la que Él gobierna las cosas. Pero hay algo que tiene que quedarnos muy en claro y que tenemos que recordar, es que Dios, luego de escuchar toda esa manera de hablar, Él sigue permaneciendo íntegro. Y los hombres, por muy elocuentes o enfurecidas que sean sus palabras, los hombres siempre serán incapaces de disminuir su majestad. Ni un ápice de la majestad de Dios se va a disminuir a pesar de que los hombres lo insulten de una manera vehemente. Lo que los hombres digan mal acerca de Dios solamente es un viento vacío. Nunca afectará a nuestro Dios. Como cantábamos hace un momento, majestad, excelsa majestad. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Y yo sé que nosotros sabemos eso, lo tenemos muy en claro, pero es bueno y tener muy presente, recordar que Dios es sublime, grande, majestuoso. Nada ni nadie va a cambiar su grandeza, no importa cuán enfurecidas sean las palabras, cuán sofisticadas sean sus comentarios o sus argumentos. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Ahora, volviendo con Bildad, eso era un paréntesis de lo que venía diciendo, pero volviendo con Bildad, ahora Bildad, después de decir, Job, ya estoy cansado de escucharte, él expone sus argumentos y él da su teología, y es lo que vamos a ver de los versículos del 3 al 6, la teología de Bildad. En primer lugar, dice Bildad en el versículo 3, ¿acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Entonces, viniendo a la teología de Bildad, él dice, Dios es justo. Ese es el primer punto de Bildad. Mira, Job, Dios es justo. Y eso se parece, vamos a Deuteronomio capítulo 32, no pierdan Job, Deuteronomio capítulo 32, el versículo 4, pero eso realmente se confirma o confirma lo que Moisés había dicho en el último cántico que encontramos en este libro de Deuteronomio, capítulo 32, el versículo 4. Y él dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dice, Dios es Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y también es lo que Abraham menciona cuando está intercediendo por Sodoma y por Gomorra, cuando él le dice a Dios, hablando con él, y él dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. En Génesis 18:25. O sea, es más que claro de que nuestro Dios es justo. Y Bildad empieza diciendo esto, y la expresión pervertir la justicia del versículo 3 lo que significa es como torcerla, como doblarla, como hacerla oblicua, como un comerciante que usa pesas falsas en las balanzas romanas, que usted pone y le dice, ¿cuánto pesa? Pesa tanto, a ver, pésemelo, y lo pone y usted lo revisa a ver si realmente no está un poquito alterada. Dice, Dios no hace eso, jamás Él va a hacer eso, Dios no va a torcer lo recto. Dios es la fuente de toda equidad y rectitud y es incapaz
de hacer algo que no sea bueno y justo. Esa es la naturaleza de Dios. Tan pronto como es Dios, es juez al mismo tiempo. Dios es Dios y es juez al mismo tiempo. Entonces, tenemos que entender qué es lo que Bildad está tratando de decirnos aquí. Y necesito dejar esto bien enfatizado, porque es como construye Bildad todo su argumento y toda la torre de su discurso. Dios es justo. Aunque Dios nos oculte la razón por la que hace lo que hace, y mis amados, y aunque encontremos inexplicables sus obras y creamos que tenemos suficientes argumentos para hacer un caso contra él, debemos, no obstante, reverenciar y honrar sus juicios incomprensibles y secretos, mientras sometemos todos nuestros pensamientos a una humilde sumisión. Eso es lo que tenemos que tener muy en claro y recordar. Debemos sujetar todos nuestros pensamientos a la justicia de Dios y pensar y decir lo siguiente: es cierto que lo que ahora estamos padeciendo o lo que estamos experimentando, contrario a toda nuestra razón y a todo nuestro argumento, no vamos a tener éxito si elevamos un caso contra Dios. Debemos más bien pensar que sea cual sea la situación que nos está aconteciendo, Él es justo y Él es bueno en todo lo que hace. Él no pervierte nada. Lo que nos está pasando, aunque parezca que para nosotros es malo, déjame decirte esto, no es malo, porque Dios es justo. Y por justo que es, siempre es bueno. Esto va de la mano. Debemos adherirnos a la conclusión de que Él es sabio. Como resultado, ahora, es verdad, nosotros solamente vemos, como dice en 1 Corintios 13, que vemos solo en parte, como en un espejo y oscuramente. Pero tenemos que esperar el día en el que podamos contemplar la gloria de Dios cara a cara y entender lo que ahora nos está oculto. Aun cuando no entendamos lo que nos acontece en este momento, algún día entenderemos, como dice el himno. Algún día entenderemos y veremos que Dios es siempre fue completamente justo. Pero Bildad como resultado, Bildad llega a la conclusión, o lo que podemos extraer de Bildad es que su teología es simple. La teología de Bildad se puede explicar en dos términos. De dos tipos de personas: los intachables o los perfectos y los secretamente malvados. Es lo que está tratando de decir Bildad. Mira, Job, la vida solo se entiende de dos formas: las personas que viven completamente bien, son perfectos siempre, o los secretamente malvados. Exteriormente iguales, pero que Dios los distingue al prosperar a uno, o sea, a los buenos, y destruir a otros, a los malos. Sugerir que las cosas suceden de una manera diferente es poner en duda la justicia de Dios. Esto es lo que Bildad está queriendo decir. En palabras sencillas, como Dios es justo para Bildad, a los buenos les pasan cosas buenas y a los malos les pasan cosas malas. Esto es lo justo. Esto debería ser para nosotros lo justo. Dice Bildad, Dios no va a torcer esto. Es el principio de la justicia, dice Bildad. No, esto no va a cambiar. Ahora, el problema de ese razonamiento es que más adelante la Biblia nos va a decir que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En segundo lugar, es que Bildad tampoco había visto lo que vio Asaf más adelante en el libro de los Salmos, donde Asaf más bien se cuestionaba todo lo contrario. ¿Por qué los malos prosperan? ¿Y por qué los justos están sufriendo? Si ponemos a Bildad y a Asaf
juntos, aquí hay una contradicción. No tiene realmente mucho sentido. Ahora, alguno me dirá, hermano, pero ¿de dónde saca usted toda esa interpretación si apenas Bildad en el versículo dijo, torcerá Dios lo justo, pervertirá Dios esto? Bueno, vamos a ver lo siguiente en el versículo 4. Dice así, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Job, como Dios no puede pervertir la justicia, aquí el asunto fue que tus hijos murieron por pecado. Por pecado. La expresión sí, esa pequeña palabra sí, también se puede traducir como he aquí. Y otros versículos de otras versiones de la Biblia dice, porque tus hijos pecaron. Es como si el texto dijera, porque tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. O también decir, he aquí, tus hijos pecaron contra él y Dios los echó de su lugar. Por eso es que tus hijos murieron, porque pecaban secretamente y Dios los supo y Dios los castigó y los mató a todos en un mismo día. Es el argumento de Job, de Bildad. Ahora, aquí la palabra sí no expresa una incertidumbre, no expresa como una posibilidad, sino más bien es una afirmación. Es evidente, dice Bildad, que tus hijos pecaron contra Dios. Por eso murieron de forma prematura y de una manera repentina. Si el resto de la Biblia ya hubiera sido escrita cuando Bildad argumenta esto, posiblemente podría haber agarrado los textos de la muerte de Coré con todos los seguidores, o Ananías y Zafira, de Hechos capítulo 5, donde las personas por tratar de engañar y mentir al Espíritu de Dios, murieron ese mismo día. Entonces, cosas malas le pasan a las personas malas. Es lo que está afirmando Bildad. Y uno dice, puede ser. Obviamente, Bildad ignora al menos tres cosas importantes. En primer lugar, lo que Bildad ignora por completo era la ansiedad de Job, de que sus hijos pudieron haber pecado y por su cuidado consciente en asegurarse de que su pecado fuera cubierto por sacrificio. Voy a explicar esto. Lo que Bildad se le olvidó o no sabía era que Job en el capítulo 1, él estaba preocupado por sus hijos y él dice, posiblemente ellos pecaron. Voy a hacer un sacrificio por ellos. El sacrificio los va a limpiar. El sacrificio los va a perdonar. El sacrificio los va a alcanzar. Bildad está ignorando completamente esto que hizo Job. En segundo lugar, Bildad no está reconociendo la posibilidad del perdón. Nada, dice Bildad, nada puede interponerse entre el pecado y sus consecuencias. Hay pecado, hay consecuencias. La única alternativa para ser salvo es ser puro e íntegro. O sea, sálvese quien pueda. Es lo que está diciendo Bildad. Sálvese quien pueda. Los sacrificios de Job no sirvieron. Y en tercer lugar, Bildad no tiene lugar en su sistema teológico para el sacrificio, porque no tiene lugar para el sufrimiento redentor y en última instancia no tiene lugar para la cruz de Cristo. Mis amados, si nosotros dejáramos el discurso de Bildad así nada más, y si la Biblia no hubiera dicho nada más, ¿quién pudiera ser salvo? ¿Quién pudiera ser salvo? Si Dios no hubiera hecho un sacrificio y el sacrificio hubiera cubierto, hubiera sido suficiente para expiar nuestros pecados. Si hay algo que tenemos que reconocer como grave error de Bildad, es que Bildad está ignorando completamente el sacrificio expiatorio. Esto tipifica a Cristo, el siervo sufriente. Bildad está diciendo, los sacrificios
no sirven. Los sacrificios son inútiles. Es como si dijera, se salva uno por obras y no por gracia. Mira lo delicado que es este argumento de Bildad, aunque tiene buenas intenciones, está muy corto de conocer y entender realmente cómo es que obra Dios. Ahora, Job no murió. Y eso seguramente significa que no ha hecho cosas tan malas como sus hijos. O al menos eso piensa Bildad. Bildad dice, Job, mira, yo creo que tú seguramente hiciste algunas cosas malas, te fue mal, pero todavía hay una oportunidad y te voy a dar la recomendación, dice Bildad, versículos del 5 y 6. Dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Job, te voy a dar el secreto para que tu situación de calamidad mejore. Dice, si tú buscas a Dios. La palabra buscar significa literalmente irse temprano. Y lleva un sentido de urgencia. O sea, Job, esto es urgente. Muy, muy urgente. Ve a Dios urgentemente. Debes ir a Dios, pero ya mismo. Lo que coloca ante Job es una promesa de que Dios todavía está esperando el arrepentimiento y que todavía este es el tiempo propicio y debe darse prisa para buscar a Dios. Si vienes a Él temprano, dice Bildad, y lo buscas con oraciones y eres recto y puro, Él se despertará para ti. Ahora, mis amados, hay algo que tenemos que meditar en esto, y es que tenemos que ver por qué es que Dios nos deja esto plasmado en su palabra para nosotros. Porque no es solamente lo que Bildad está diciendo, sino que hay verdades que son para nosotros. Y esto se añade principalmente porque los hombres continúan en su obstinación. Dios está llamando a los hombres al arrepentimiento, a regresar al camino de salvación, pero muchas veces a estos hombres no les importa, no lo ven como una urgencia, no les preocupa. Es por eso que se nos dice que hay algunos que están dando patadas contra el aguijón. También se nos llama y dice en Salmos, dice, no sean como el caballo o el mulo sin entendimiento. Dios nos llama al arrepentimiento. En pocas palabras, debemos ser prontos como Dios manda, porque debemos venir a Él temprano. Es decir, no debemos retrasarnos ni prolongar el tiempo como aquellos que se burlan de Dios. Pablo dice en los Corintios, he aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Miren, ustedes que aún no profesan fe, que aún no están muy seguros de su salvación, que aún no saben si el Señor ha hecho una obra en ustedes. Es más, aún ustedes que todavía no les gusta mucho venir a la iglesia, que se resisten, que no se pueden despertar temprano, que prefieren omitir el día del Señor, deben ir pronto, buscar pronto al Señor. Hay un llamado. Esto no es solamente para Job, eso es para todos aquellos que no conocen a Dios. Dios les está diciendo, tienen que venir a mí con urgencia. Con urgencia. Porque la muerte está pronta. Cada día que pasa sin Cristo, la muerte está pronta.
Tres puntos a considerar con estos versículos es, en primer lugar, tan pronto como Dios nos visita, debemos refugiarnos en Él rápidamente, sin esperar de un día para otro. ¿Recuerdan cuando estudiamos acerca de Faraón en el libro de Éxodo? Que tenía ranas y dice, dime cuándo quieres que ore. Mañana. No hagamos eso. Tan pronto como Dios nos visita, debemos refugiarnos en Él rápidamente, sin esperar de un día para otro. Lo segundo es que debemos acudir a Él en oración, arrepintiéndonos por nuestros pecados, para obtener su perdón y misericordia. Mis amados, la vida del cristiano, del creyente, es una vida de arrepentimiento y fe. Todos los días. Todos los días. No es que tú ya te arrepentiste una vez, tuviste fe. Sí, hay un momento especial donde hay un nacer de nuevo, pero después de ahí, al día siguiente, tú vas a ver que todavía sigues pecando y tienes que arrepentirte y tener fe, creer que el Señor te va a salvar. Y a la semana también, y a la quincena, y al mes, y a los años. Sigues pecando, seguimos pecando. Y tenemos que seguir examinándonos para reconocer nuestra maldad. Y lo tercero es que tenemos que buscar a Dios con nuestras oraciones. No deben ofrecerse hipócritamente, sino que debemos acudir a Él con un corazón recto y sincero. Es lo que dice la palabra de Dios. Si fueres limpio y recto. Vayamos a Él con un corazón sincero. Examinemos cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Examíname, oh Dios, dice el salmista. Y luego dice Bildad, mira, hay una recompensa por volverse a Dios, versículo 7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. El versículo 7 es sorprendente. Porque los comienzos de Job no fueron precisamente pequeños, ya que él era el mayor de todos los habitantes del oriente. Ahora, tal vez con tu comienzo, Bildad se refiere al estado en el que se encuentra ahora Job. En cualquier caso, si Job se vuelve a Dios, dice Bildad, hay una oportunidad de que sea maravillosamente restaurado. Y así es como funciona el sistema de Bildad. Sin gracia y sin sufrimiento redentor. No ocupas gracia, ocupas obras. Hay dos aspectos que quisiera mencionar con respecto a este texto. Y es que dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Bueno, no midamos, mis amados, esto se añade, decía Juan Calvino, esto se añade para que los hombres no midamos la gracia de Dios por lo que percibimos. No midamos la gracia de Dios por lo que somos capaces de percibir. Porque si lo hacemos, esto realmente nos deja poca esperanza. Porque estamos considerando medios humanos, haciendo cálculos de dónde y cómo pueden llegar las cosas, cómo puede suceder, si por este lado, si por aquel otro. No. La gracia de Dios opera de maneras inescrutables. Sus medios son insondables. A veces nosotros ponemos la esperanza en algo que puede que sí, algo que puede que no, aquel tratamiento, aquella oferta, aquella oportunidad, y estamos midiendo todas estas cosas y dejamos de confiar en Dios. Que al final es la gracia de Dios la que va a proveer, la que nos va a dar, la que nos va a responder, la que nos va a salvar, la que nos va a alcanzar para todas nuestras necesidades. Recordemos esto, mis amados. Recordemos que para Dios es sumamente fácil ayudarnos. Para Él es sumamente fácil ayudarnos. Así que tratemos, mejor dicho, de no estar haciendo tantos números y cálculos.
y confiemos en la gracia de Dios. Yo sé que esto nos cuesta, mis amados. Yo sé que eso es difícil. Yo sé que eso es parte de la mortificación que tenemos que hacer con cada día que pasa. Confiar en el Señor. En este pasaje, decía Juan Calvino, vemos que el Espíritu Santo pretendía corregir este juicio perverso en nosotros, porque imaginamos que la gracia de Dios está limitada a nuestro entendimiento y a lo que podemos ver. Por eso Bildad dice, tu postrer estado será muy grande. ¿Qué tan grande? Solo del tamaño de la gracia de Dios. En segundo lugar, quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú por qué buscas a Dios? ¿Por lo que Él es o por lo que puedes obtener si te acercas a Él? ¿Qué es lo que te mueve a venir cada domingo? O bien, ¿qué es lo que no te mueve para no venir cada domingo a la iglesia? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que impulsa tu ser para acercarte a Dios? ¿Que te sane esa enfermedad o al menos tener un buen diagnóstico médico? ¿Poder encontrar un mejor o un buen trabajo, tener mayor libertad económica? ¿Ver prosperar tu emprendimiento, tus estudios, tener una buena familia? Tú y yo, ¿por qué estamos buscando a Dios? ¿Y qué tanto le buscamos? Obviamente, el Señor tiene que hacer una obra en nosotros para buscarlo por lo que Él es y no por lo que podemos obtener al acercarnos a Él. Pensar así, acercarnos a Él por lo que por lo que puedo alcanzar de Él, es ser un vil hipócrita. Y la pura verdad es que terminamos engañándonos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Que no sea nuestra búsqueda a Dios lo que puedo extraer de Él, que sea nuestra búsqueda a Dios porque realmente lo necesito. Ahora, volviendo al caso, Bildad no solamente ofrece sus razonamientos y los presenta de una manera elocuente, lo más elocuente posible, sino que tiene la necesidad de llamar a testigos para hacer un hincapié a su entendimiento de lo que estaba pasando. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, que es la tradición de los hombres y la naturaleza misma. Versículos 8 al 19. Dice así, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos? ¿Te hablarán y de su corazón sacarán palabras? En primer lugar, habla acerca de la evidencia de la tradición de los hombres. Elifaz, como vimos anteriormente en el capítulo 5, había también examinado el sistema y él dijo que había tenido una extraña pesadilla y dijo, sí, Dios confirmó que yo tenía razón por medio de este sueño medio extraño que vimos anteriormente en los capítulos 4. Ahora Bildad dice, mira, yo no te voy a hablar de pesadillas, lo que te voy a hablar es de lo que han hablado los pasados antes de nosotros, los padres, es decir, las generaciones anteriores y los ancestros. Además, dice él, ¿cómo podemos nosotros que vivimos tan poco tiempo esperar reinventar la verdad? Dice Bildad, es mucho más seguro consultar la tradición unánime de personas morales y religiosas a lo largo de las edades. Entonces Bildad llama por testigos a las generaciones pasadas. La justicia de Dios puede ser discernida a través de nuestro entendimiento innato del orden creado. Lo que no puede encontrarse excepto por revelación son las verdades del sufrimiento redentor y la gracia consiguiente. Ahora, obviamente,
Bildad no le está diciendo a Job, vaya y pregúntele a fulanito de tal. Lo que está diciendo más bien es, vaya a la historia, vaya a los escritos, vaya a las señales del pasado, las cuales, si se aplican bien, son útiles para nuestra santificación. Y debemos considerar lo siguiente, mis amados, debe ser nuestra práctica meditar en las obras de Dios, las obras del pasado. Y no solo las que hemos visto en nuestros tiempos, sino también en la historia que se nos relata acerca del pasado. Dios pretendía que tuviéramos historias de la historia y de esa manera preservar la memoria de las cosas. Si es lo que leemos en el Antiguo Testamento, es cuando Dios dice, levanten unas piedras ahí. ¿Para qué? Para que los que están adelante vean y se acuerden de lo que el Señor hizo. Para que los que vienen, las próximas generaciones, recuerden lo que Dios ha hecho. Mis amados, examinando los antepasados y a los ancestros y la historia, en ella contemplamos los juicios de Dios. En ella vemos cómo Dios ayudó a aquellos que acudieron a Él en busca de ayuda e incluso confirmó su gracia. Y en ellas vemos que aunque habían incrédulos, Él apartó a algunos hombres para que tuvieran algún conocimiento de su verdad. En una palabra, las obras de Dios son un mar profundo y un reservorio insondable de sabiduría. Así que si deseamos estar bien establecidos en buena doctrina, aprendamos a mirar más allá de nuestras propias narices y miremos hacia atrás en lo que sucedió antes de que naciéramos. Ahora, miremos lo que Dios ha hecho en su palabra. Porque ciertamente también la Biblia dice que no traigáis a memoria las cosas pasadas. Pero cuando nos habla de la Escritura, ciertamente tenemos que ir a ella, a las cosas que el Señor ha establecido en su palabra, las cosas pasadas. Mira, Pedro, Pablo y los otros apóstoles y profetas nos hablan hoy, pero eso es por la palabra de Dios. Por eso es que ellos son inmortales. Dios, es cierto, ha quitado su compañía de nosotros, pero nos ha dejado sus escritos para examinar la obra de Dios. Ahora, como si no fuera suficiente acerca de ir al pasado, dice Bildad, quiero darte una ilustración para fortalecer más mi argumento, y es el ejemplo de la naturaleza. Versículos del 11 al 19. ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. El escritor del libro de Job no convierte a Bildad en un hombre sin sabiduría. Su argumento aquí expuesto, dicen algunos comentaristas, está muy bien elaborado y usa de la más alta poesía posible. Y la enseñanza que aquí se desprende la podemos ver en 3 etapas. En primer lugar, dice, ¿crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? En un área como la de Medio Oriente, o por lo menos en Egipto, en un área húmeda y pantanosa con un clima cálido como el Nilo, crece el junco rápidamente, hasta unos 8 o 10 pies de altura. Dice, y florece. Es capaz de florecer. Dice, esa es una metáfora de los incrédulos, de los impíos, de los hipócritas
que pueden crecer metafóricamente altos y orgullosos. Pero nota lo que dice el versículo 2. Aún en 12, perdón, aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Dice, mira, por muy grande que sea el hipócrita, por muy grande que sea el impío, si le quitas el agua como a las plantas, se va a morir. Y se va a morir rápidamente. Una muerte prematura, incluso mientras aún están en plena floración, como le pasó a los hijos de Job. Como el necio que dice Elifaz en el capítulo 5, versículo 3, que echaba raíces, dice, su morada es repentinamente maldecida. O sea, necesita el agua. Por muy grande que esté, por muy verde que esté, necesita el agua. En una ocasión a un hermano le ofrecieron, él quería poner, siempre a mí me preguntan, a veces me preguntan, hermano, es que quiero poner césped en mi casa, en el jardín. ¿Qué me recomienda? Me preguntan y yo les digo, ponga césped artificial. Es lo mejor, no va a tener problemas. En una ocasión a un hermano le ofrecieron y le dijeron, mire, este césped, este zacate no necesita agua. Puede vivir sin agua. Y lo sembró en invierno. Y unas pocas aguas cayeron y el zacate estaba hermoso, espectacular, verde. Decimos en el gremio, se veía como azul de lo verde intenso que estaba. Pero tan pronto acabó el invierno o lo poquita lluvia que caía, empezaron a aparecer parches y parches y parches. Y hasta que poco a poco empezó a secarse, a secarse y a secarse. ¿Y qué era lo que le falta? ¿Qué es lo que le pasa a mi zacate? ¿Qué es lo que le pasa a mi césped? Que no tiene agua. No tenía la suficiente cantidad de agua. Mira, no importa qué tan verde esté, dice Job, dice Bildad, no importa qué tan verde esté el impío, no importa qué tan fuerte esté el impío, le quitas el agua y se va a secar. Y se va a morir. ¿Qué aprendemos de esta lección de la naturaleza? Que tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios. Tienen una esperanza de corta duración, pero perecerán repentinamente. Ahora, hay muchas plantas, tengo que decirlo, que crecen sin agua en montañas donde casi ni hay suelo y las rocas son lisas. Algunas plantas crecen allí, pero la naturaleza las hizo para ese entorno. Dios las creó para que crecieran así, bajo ese contexto. Un junco y los prados solo podrán crecer donde hay agua. Su desarrollo depende del agua. El suelo siempre debe estar húmedo o se va a marchitar inmediatamente. Así es el hombre que no es alimentado por Dios. Perecerá junto con su apariencia fina. Estará obligado a secarse. Mis amados, tenemos que aplicar esto a nuestro corazón. Claramente Dios nos está diciendo lo siguiente: tú debes ser regado continuamente por mi gracia. Nosotros, tú y yo, mis amados, necesitamos que Dios nos riegue a diario por su gracia, con su gracia, porque interiormente somos un desierto seco. No somos nada. Nuestro corazón duro, orgulloso, soberbio, malagradecido, desconfiado, temeroso, ansioso, dudoso, lo que sea, agrega lo que quieras poner por delante, necesita ser regado por la gracia de Dios. Recordemos, ustedes, yo, todos, solamente éramos un montón de huesos secos. Eso éramos, un montón de huesos secos. Necesitamos, vivimos por su gracia y tenemos que tener muy presente esto. Ahora en el versículo 14 dice, sigue diciendo Bildad acerca de los hipócritas, su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña.
Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá en ella en pie. Dice, se apoyan, pero esto simplemente es tela de araña. Cuando se aplica la presión, el soporte, todo esto se derrumba. Las telas de araña son realmente frágiles, ya lo sabemos. La única telaraña que yo he visto que es bastante fuerte es la de la canción, que puede soportar elefantes, pero nuestra vida y todo lo que podamos imaginar nosotros realmente es una tela de araña. O sea, usted puede confiar en su casa, dice, puedes confiar en su casa, esto tal vez es tu familia, esto tal vez es tu carrera, esto tal vez es tu trabajo, tus posiciones, pero cuando realmente tienen que depender de estas cosas para ayudar en momentos de presión, realmente esto no nos puede sostener. Quien nos sostiene es Dios. Esto es similar, dice, a lo que se encuentra por el profeta Jeremías en el capítulo 17, el versículo 5, cuando dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por brazo de Jehová. Dice, va a ser como el tamo que arrebata el viento. O sea, no podemos, dice Job, no, esa gente que los hipócritas confían en estas cosas. Nosotros los cristianos tenemos que aprender a dejar de confiar en esas cosas y confiar más en Dios. Y confiar más en la gracia de Dios. En todo lo que podemos encontrar acerca de Él. Su gracia es mayor. En los versículos del 16 al 18, Bildad ve un atisbo de esperanza para Job y dice, a la manera de un árbol está verde delante del sol y sus renuevos salen sobre su huerto, se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si la arrancaren de su lugar, éste le negará entonces diciendo, nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino y del polvo mismo nacerán otros. Aquí hay otra planta. Bildad parece que habla ya de otra planta. Ha dejado los prados verdes y ha dejado el junco. Se refiere a otra planta. Hay alguna controversia un poco entre diferentes comentaristas, pero en general la mayoría están hablando de una planta, concluyen que es una planta que es exuberante, que está bajo el sol abrasador, pero tiene una fuente de agua, como los piadosos en el Salmo 1, que tiene, dice, bienaventurado el varón, y habla acerca de que está plantado junto a corrientes de aguas. Tiene una vida vigorosa, sus brotes se extienden por su jardín, tiene raíces que se extienden a través de pilas de piedras. Es verdad, puede sufrir contratiempos, como dice el versículo 18, si la arrancaren de su lugar, de modo que ya no le reconozca, dice, pero en última instancia su camino está lleno de alegría y brotarán nuevos brotes en su lugar. O sea, lo puedes arrancar, pero ciertamente va otra vez a levantarse. Probablemente esta sea una imagen de los justos. Job ahora ha experimentado un contratiempo, pero Bildad aún espera que él pueda demostrar su rectitud y florecer al final, como en el versículo 19. El resumen y la conclusión de Bildad, o de todo lo que Bildad ha dicho, lo vemos en el versículo 20 al 22. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. El sistema de Bildad es un sistema simple, respaldado por muchos siglos de tradición religiosa moralmente seria, pero la pregunta ¿es verdad? ¿Es verdad que Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos? Esa es la única pregunta que nos importa. Si es verdad, no debería haber, no podría existir
el sufrimiento injusto en el universo. Y si no hay sufrimiento injusto, no puede haber sufrimiento redentor. No puede haber sufrimiento sustitutivo, sacrificial. Y si no hay sufrimiento sustitutivo, no puede haber gracia. En última instancia, el sistema religioso al que Bildad se suscribe es un sistema carente de gracia y por lo tanto carente de consuelo. Ciertamente no es un consuelo para Job, quien, como sabemos, sufre porque su fe paciente traerá gloria a Dios y no porque él está siendo castigado por sus pecados. Evidentemente, Job sabe que todos los hombres son pecadores, incluyéndose a sí mismo. Él espera la bienaventuranza de Dios a través del perdón, como lo dijo en el capítulo 7, el versículo 21. Vamos allá un momento, por favor. 7:21 dice: ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Él espera que Dios lo perdone si es que hay algún pecado. Ciertamente Job ya había disfrutado de una relación con Dios, había sido llamado siervo de Dios. Así lo dijo Dios: ¿no has considerado a mi siervo Job? Ya ha logrado ese tipo de integridad muy diferente, posible solo a través de la fe. La afirmación de que Dios no rechazará a un hombre intachable, mis amados, lo convierte en un precursor de aquellos que se burlaron de Jesús con la misma lógica cuando dice: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Básicamente eso es lo que Bildad estaba sugiriendo. Si no has pecado, Dios no tiene por qué castigarte. Y Cristo, sin haber pecado, recibió castigo. El sacrificio y todo lo que has hecho no es suficiente para expiar los pecados. Gracias a Dios que esto no es así y que no era así. En el Señor Jesucristo encontramos ese sacrificio que nos limpia de nuestros pecados. No podríamos ser suficientes para, como decía Bildad, salvarnos a nosotros mismos. Es imposible. Es imposible. Y el Señor lo sabía. Por estas razones es que más adelante vamos a ver cómo Dios se enoja contra esos amigos de Job y le dice: ustedes hablaron de mí lo que no sabían. No hablaron lo correcto, no hablaron lo recto de mí. Y más adelante vamos a ver cómo Job responde y dice: ciertamente yo sé que Dios es justo. Y mis amados, recordemos, en cada uno de los eventos y circunstancias que acontecen en nuestra vida, Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo bueno, y tan pronto recordemos esto, tenemos que ir a Él siempre en arrepentimiento y fe. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por Jesucristo, porque es por medio de Él, oh Señor, que podemos alcanzar esa rectitud delante de ti, oh Señor. Por nuestros propios méritos es imposible. Nos encontramos en humillación. Ayúdanos a confiar en ti, oh Dios, solamente, y no en esas telas de araña, en esas casas que ciertamente se desploman. Solo tu gracia nos sostiene. A ti sea toda la honra y gloria en Cristo Jesús.